Bueno, bienvenidos a un nuevo video en el cual hoy hablaremos de la distancia entre dos puntos. En el plano cartesiano es utilizado como un sistema para localizar y representar puntos en el plano a partir de la ubicación de las coordenadas de dos puntos. Surge la pregunta, ¿qué tan apartados se encuentran los puntos? O formulada de otra manera, ¿cuál es la distancia que hay entre ambos puntos? Responder esta pregunta permite medir distancias, que es una operación importante, ya que la medición permite reunir información sobre diferentes procesos o fenómenos para su estudio y comprensión. En esta lección presentaremos la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos, así como el proceso necesario para deducirla a partir de conocimientos más básicos. Vamos a ello. Primero, la distancia se puede calcular en la recta real. Pues la noción de distancia en la recta numérica tiene que ver con el valor absoluto. Entonces, en la recta numérica pues es un caso sencillo en donde tenemos dos puntos y la distancia desde 0 hasta A pues es simplemente el número de unidades que hay entre 0 y ese número real. Cuando hablamos de la distancia que hay entre 0 y ese número real, estamos teniendo en cuenta el concepto de valor absoluto. Por ejemplo, la distancia, esto nos está diciendo que la distancia no es negativa, pero para poder llegar a la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, pues primero necesitamos la noción del concepto en el plano cartesiano. Entonces la distancia, por ejemplo, a un número negativo, pues es positivo porque es el número de unidades que hay entre 0 y ese número real menos A. El número de unidades pues es A, nos estaría dando positivo. Esto es lo que nos da el concepto de valor absoluto. Nos dice que si el número está entre 0 mayor que 0, el valor absoluto se define como n, si es menor que 0 se define como menos n, que vendría a ser la distancia que hay entre ese número real y el 0 en el origen. Muy bien, la distancia entonces entre dos puntos en la recta numérica tiene que ver con el concepto de valor absoluto. La distancia entre A y B en la recta real, que vendrían a ser dos números reales entre B y A, es el valor absoluto de A menos B, o se puede plantear también como la distancia entre A y B, el valor absoluto de B menos A, porque es el número de unidades que hay entre 0 y A y el número de unidades que hay entre 0 y B, que estaría a la izquierda de B. Por esa razón podríamos tener en cuenta la distancia entre dos números reales como el valor absoluto de la diferencia entre esos números reales. Entonces lo que sucede es que la distancia en ambos puntos se define como la diferencia entre esos dos puntos en su valor absoluto. ¿Por qué? Porque siempre va a ser positiva. Entonces siempre devuelve el valor correcto a la distancia entre ambos puntos. Ahora, para la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, requerimos de un concepto fundamental que es el teorema de Pitágoras. Y recordando un poco sobre el teorema de Pitágoras, nos permite establecer una relación entre los catetos y su hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es el cateto opuesto al ángulo recto, que sería el cuadrado que nos está mostrando del lado A. Uno de los catetos es el que nos muestra el cuadrado del lado C y otro de los catetos el cuadrado del lado B. Y el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, por eso relaciona en términos del área de este cuadrado del lado A, es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. O sea, el cuadrado que se forma con este cateto más el cuadrado que se forma con este cateto.
es lo que requerimos como concepto fundamental para calcular la distancia entre este punto P2 y este punto P1. La distancia de P2 a P1 pues va a ser la misma distancia de P1 a P2. Entonces en el plano cartesiano podemos ubicar dos puntos que son números reales sobre el eje horizontal, número real sobre el eje vertical. Entonces la distancia entre estos dos puntos pues va a ser considerar esta longitud al segmento de P1 a P2 o de P2 a P1. Sabemos que podemos tener en cuenta las rectas paralelas a cada uno de los ejes. Entonces yo tomo la recta paralela a Y que pasa por el punto P1, la recta paralela a el eje de las X que pasa por el punto P2, que es la que estamos teniendo en rojo, y paralela al eje de las Y la que está en azul. Es decir, que aquí tendríamos como cateto sobre el eje horizontal, serían números reales, sobre el eje vertical números reales. Es decir, que este cateto de mi triángulo rectángulo que se formó al tomar estas rectas paralelas a cada uno de los ejes, se forma un triángulo rectángulo. Por eso la relación entre los catetos del triángulo rectángulo que se conoce como el teorema de Pitágoras. Es decir, el teorema de Pitágoras es el que me deduce la distancia, la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Entonces tenemos un segmento, ¿sí? Observen, tendríamos un segmento entre el punto P2 y el punto P3, y entre el punto P1 y P3 que lo llamamos C, y entre P2 y P3 lo llamamos B, y como podemos darnos cuenta, la hipotenusa está dada por A. De acuerdo a la relación del teorema de Pitágoras, tendríamos que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Pero esta distancia entre el punto 2 y el punto 3, pues estoy paralelo al eje de las X, es decir, estaría encontrando una distancia en la recta real entre P2 y P3. De igual forma, entre P1 y P3 estaríamos tomando también distancia en la recta real porque son paralelos al eje de las X y al eje de las Y. Son segmentos de recta paralelos. Entonces, como vimos anteriormente, la distancia en la recta real se calcula como la diferencia entre los números reales en valor absoluto. Entonces, en el eje horizontal, esta distancia estaría dada por el valor absoluto de x1 menos x2. x1 menos x2. Esta distancia de este punto P2 a este punto P3 es x1 menos x2 o bien x2 menos x1, porque el valor absoluto nos daría en forma positiva al tener en cuenta que estamos calculando una distancia. Igual en el segmento paralelo al eje de la Y, que es el punto P1 al punto P3, estaríamos encontrando distancia entre dos números reales que vendría a ser y1 menos y2 o bien y2 menos y1, porque es en valor absoluto. De esa forma, si aplicamos el teorema de Pitágoras, el a cuadrado, que es la hipotenusa, de acuerdo a la relación entre los catetos del triángulo rectángulo que se conoce como el teorema de Pitágoras, que ya lo repasamos anteriormente. Siendo el teorema de Pitágoras en esta relación y teniendo claro que esta distancia es una diferencia de valor absoluto y esta distancia es una diferencia de valor absoluto, tomamos el teorema de Pitágoras respecto a esas distancias en la recta real horizontal y en la recta real vertical. De esta forma, aplicando el teorema de Pitágoras, siendo b la diferencia entre x1 menos x2 al cuadrado y siendo c la diferencia entre y1 y y2 en valor absoluto al cuadrado. ¿Qué ocurre? ¿Por qué puedo, digamos, de aquí a aquí quitar los valores absolutos? Porque el resultado de un valor absoluto es positivo y de la teoría de los números reales también sabemos que todo número elevado al cuadrado o a un índice par siempre nos va a dar positivo. Por esa razón,
puedo quitar el valor absoluto, teniendo claro que con el valor absoluto nos da positivo y al elevar al cuadrado sigue siendo positivo. Por esa razón puedo quitar los valores absolutos y dejarlo como x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Ahora nuestro objetivo es encontrar A porque es la distancia entre estos dos puntos, entre el punto P2 y el punto P1. Entonces esta distancia A se calcula a partir del despeje en esta ecuación del teorema de Pitágoras para A. Entonces despejando A obtenemos x1 menos x2 en raíz cuadrada, porque tenemos una ecuación de índice par grado 2. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados y aquí obtenemos raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Esta forma A es la distancia entre el punto P1 y P2, que era nuestro objetivo de hallar, y la distancia estaría dada entonces por esta forma de ecuación. Raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado, o bien x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Las dos formas son válidas para encontrar la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Entonces de esta forma deducimos la ecuación de la distancia entre dos puntos. Observemos que es en la construcción de la recta real sobre el eje horizontal y en la recta real sobre el eje vertical. Así podemos entonces calcular la distancia en la misma forma si tenemos un espacio tridimensional. Si tenemos un espacio tridimensional, pues lo único que nos cambiaría es que tendríamos en un tercera componente que sería z, siendo aquí x, y y z, estaríamos también teniendo en cuenta puntos en R3 que nos definen de esa manera la distancia entre dos puntos en el espacio o en R3, con la diferencia de que aparece una nueva variable que es z y podemos calcular la distancia también en R3. Muy bien, así pues yo puedo tener dos puntos, ¿cierto? Y poder encontrar la distancia entre esos dos puntos, ¿cierto? Entre x2, ¿cuánto es x2 menos x1? Entonces x1 menos x2 en estos dos puntos. Entonces x1 menos x2 x2 menos x1. Entonces puedo tomarlo como x1 menos x2, siendo este mi punto 1, mi punto 2, y2 menos y1, elevar al cuadrado, sumar, y de esa forma calculamos la distancia entre esos dos puntos, que sería calculando la raíz cuadrada del resultado. Bueno, muy bien, es todo por este video. Nos vemos en un próximo video.